Bien, muchachos, para la sesión de hoy, entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que trabajamos ayer. Ayer hablábamos de los conceptos de razonamiento proporcional. Entonces, para poder nosotros trabajar razonamiento proporcional, decíamos que importante reconocer el concepto de magnitud. Y como magnitud definíamos que es cualquier característica que se puede medir. Entonces, dentro de las magnitudes de las que hablábamos ayer en la sesión, decíamos que como magnitud tenemos la longitud, la masa, una calificación, por ejemplo. También se puede medir el coeficiente intelectual de una persona, se puede medir incluso el promedio de gol, digamos, en un equipo de fútbol. Se puede medir la temperatura. Sí, casi bueno, las magnitudes físicas, pues por eso se llaman magnitudes, porque son características que son medibles. Y entonces, como aparecía el concepto de medición, decíamos que teníamos que responder a esta pregunta. La pregunta era básicamente, ¿qué es medir? Cuando hablamos de medir, nosotros en el proceso de medición lo que hacemos es asignar un valor numérico a algo. Por eso cuando nosotros medimos, hablábamos ayer también, que siempre decimos cuánto, ¿sí? Porque es un valor cuantitativo, es asignar un valor numérico a algo. Y toda medida debe llevar relacionada una unidad de medida. ¿Por qué? Porque si yo quiero medir la distancia, por ejemplo, desde un punto A un punto B, eso me pueden decir que esto vale 5. Pero como representación mental, yo necesito definir la unidad de medida. Porque una cosa es que la distancia sea de 5 metros, a que sea 5 milímetros, o que por el contrario sea una distancia de kilómetros. ¿Sí? Cuando hablamos de eso, entonces nosotros lo que definimos en ese caso es la representación de esa unidad de medida. Es muy importante para nosotros definir esa unidad de medida porque a partir de esa unidad es que nosotros entendemos si esa cantidad es grande o es pequeña, ¿sí? Entonces para nosotros es fundamental ese concepto de unidad de medida. ¿Listo? Ahora bien, si nosotros en este caso decimos que son 5 kilómetros, pues ya asumimos que es una distancia considerablemente larga con respecto a otra, si fuera por ejemplo 5 milímetros. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, siempre es importante que nosotros asociemos a ese numerito, le asociamos una unidad de medida. ¿Listo? Ahora bien, aquí hacíamos un ejemplo ayer, que si a uno le ofrecieran el empleo soñado y mensualmente recibieran 12 millones, en el ejemplo lo que nosotros reconocíamos es que dependía de algo. Una cosa es que esto sea 12 millones de pesos para que ustedes puedan asumir qué decisión tomar. Una cosa es que sea 12 millones de dólares mensuales, otra que sea 12 millones de euros. O también decíamos, ¿y qué pasaría si fueran 12 millones de bolívares? Fíjense que la misma cantidad numérica, pero asociada a una unidad de medida distinta, puede generar que mi decisión se tome de forma distinta. ¿Listo? O sea, las decisiones están supeditadas por el contexto, pero el argumento, la objetividad que da el número es el que me permite a mí tomar una decisión acorde o argumentada en este caso. Bien, también definíamos entonces el concepto de razón. Cuando nosotros hablamos de razón, que aquí tenemos un ejemplo, 50 kilómetros en una hora, que esto es una velocidad, un cuerpo se mueve a 50 kilómetros por hora, decíamos que una razón es una relación, pero esa relación es un cociente, es decir, es una división. Entonces es una fracción donde hay una magnitud en el numerador y otra magnitud en el denominador que están relacionadas. Y eso es lo que nosotros llamamos en matemáticas una razón.
Entonces, cuando decimos 50 kilómetros por hora, que esto es una velocidad, es la relación entre la distancia recorrida cuando decimos entre es división, entre el tiempo que dura el recorrido. Y esto es la razón de cambio de la posición de un cuerpo con respecto al tiempo. Y esa razón de cambio de la posición con respecto al tiempo, pues en física uno lo que hace es, para no decir todo eso, que le llama velocidad. ¿Listo? Entonces hablábamos ayer de ese concepto de razón. Teníamos como ejemplo ayer en la clase, decíamos que si tenemos en el salón esta razón, que en el salón habían 3 mujeres por cada 6 hombres. Entonces la razón de mujeres versus hombres era 3 mujeres versus 6 hombres, es decir, numerador mujeres, denominador hombres, pero que también se podía plantear como hombres versus mujeres. La relación sería, en este caso, la razón de 6 a 3, porque cambiamos el orden de las magnitudes. Eso se puede en algunos ejemplos, como en este. No se puede hacer, por ejemplo, en la velocidad, porque ya hay una convención internacional, porque el concepto de velocidad es distancia sobre tiempo, ¿sí? No tiempo sobre distancia. Cuando hacemos esta comparación, pues como no hay un estándar internacional, nosotros podemos definir esta razón de esta manera, ¿vale? Ahora bien, entonces aquí poníamos un ejemplo para el concepto de proporción, ¿listo? Entonces lo que definíamos como proporción es que es una igualdad entre 2 o más razones. Decíamos ayer, vamos a cambiar el ejemplo y vamos a poner, imagínense que esa partícula de la que hablamos antes tiene una velocidad de 50 kilómetros por hora, es decir, recorre 50 kilómetros por hora. Lo que la hace proporcional es que siempre se mantenga el resultado del cociente. Entonces, ¿qué pasaría si ahora esa partícula recorriera 100 kilómetros? Entonces, esa partícula cuando recorre 100 kilómetros, pues inevitablemente tiene que haber pasado 2 horas. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque cuando nosotros aquí multiplicamos a 50 por 2, nos da 100. Entonces, para que se mantenga la proporción, el tiempo también se tuvo que haber multiplicado por 2. Porque para que algo sea proporcional, solo permite que la relación entre ellas sea con efecto de multiplicación o división, no de suma ni de resta. Entonces, aquí estamos diciendo que estas 2 razones son proporcionales, porque el concepto de proporcionalidad es muy simple. Es que es una igualdad entre 2 o más razones. Entonces, ¿por qué dice entre 2 o más? Pues porque podríamos decir también, ¿qué pasa si ahora el recorrido es de 200 kilómetros? Para mantener la proporción, pues entonces, si la hacemos, por ejemplo, con respecto a esta de acá, también se duplicó. Entonces acá se duplicó el tiempo también. Entonces sería 4 horas. Incluso podríamos decir, con respecto a la inicial, que para que 50 fuera 200, se multiplicó por 4. Entonces 1 hora también se tiene que multiplicar por 4. Entonces fíjense que todas esas razones son proporcionales. Y en la clase hacíamos una prueba de estas proporciones, que en este caso son directas, que ya lo vamos a ver más adelante. Si multiplicamos acá en diagonal, 50 por 2 nos da 100. Y si multiplicamos 1 por 100 acá en esta diagonal, también nos da 100. Cuando multiplicamos en diagonal, fíjense que nos da el mismo valor. Eso las hace proporcionales. Es una forma de probarlo. O dividiendo, 50 dividido en 1, 50. 100 dividido en 2, 50. Por ejemplo, acá 200 dividido en 4, 50. Se mantiene la misma proporción. Por eso la proporción no puede ser sumando o restando. Porque alguien podría decir, pues 50, si le sumamos 50 nos da 100. Entonces sumámosle 50 horas y nos daría 51 horas. Pero al multiplicar ya no hay proporción. Entonces, si hacemos aquí, por ejemplo, 100 por 4, 400, 2 por 200, 400. Se mantiene la proporción. O con las dos últimas, 50 por 4, 200, 1 por 200, 200. Se mantiene nuestra proporción. Es el efecto de la multiplicación.
Hablábamos también de un ejemplo muy común, que es el del arroz. Y que a nosotros nos dicen, cuando nos enseñan a cocinar arroz, que vamos a hablar por tazas, ¿sí? Entonces, en este caso por tazas, una taza de agua, perdón, una taza de arroz, si no, no me queda el arroz, una taza de arroz por cada 2 de agua. Pero resulta que yo voy a preparar 3 tazas de arroz. Entonces, para que el arroz me quede con la misma textura que el anterior, o sea, que la receta se mantenga, debe ser proporcional. Entonces, si aquí se triplicó la cantidad de arroz, pues aquí sencillamente se tiene que triplicar la cantidad de agua. Entonces tenemos que agregarle 6 tazas de agua. Porque el efecto también es de división, ¿no? Porque es que resulta que alguien puede decir, es que una taza de arroz es mucho, yo quiero preparar media taza de arroz, pero me sé que la receta es una de arroz. Entonces, si se fijan, en este caso lo que hicimos fue, teníamos una taza de arroz, ahora quiero media taza de arroz, se dividió por 2. Entonces, a estas 2 tazas de agua también las divido en 2, entonces voy a necesitar una de agua. Entonces, el efecto de proporcionalidad siempre es multiplicando o dividiendo. Lo que pasa es que lo hace proporcional porque se multiplica o se divide por el mismo valor para que aumenten o disminuyan al mismo ritmo. ¿Listo? Ahora bien, para hoy entonces vamos a empezar con la proporcionalidad directa e inversa. Vamos a mirar qué es lo que hace que las proporciones sean directas e inversas. Hoy solo vamos a trabajar proporciones simples, ¿sí? Proporciones simples tanto directas como inversas, y ya después vamos a mirar la proporcionalidad compuesta, ¿listo? Que es cuando ya se relacionan no 2 magnitudes, sino 3 o más, ¿vale? Pero para eso debemos tener claro este concepto. Entonces, cuando nos dicen proporcionalidad directa, es muy sencillo. En la próxima clase presencial vamos a hacer un juego. Después de que ustedes vean esta clase, vamos a comprobar que efectivamente ustedes ya saben reconocer cuando dos magnitudes son directamente proporcionales o son inversamente proporcionales, porque esa es la clave. Cuando uno logra distinguir cuándo son directamente proporcionales y cuándo son inversamente proporcionales, aplica el procedimiento matemático, que el procedimiento matemático se llama regla de 3. La regla de 3 es multiplicar y dividir, no hay más. Lo que pasa es que depende de si es directa o inversa, cuáles son los valores que multiplicamos y dividimos. ¿Por qué se llama regla de 3? Aquí teníamos el ejemplo. Cuando nosotros mirábamos acá, nos dieron 50, 1, 100 y nos faltaba un valor. De 4 valores que participaban, conocíamos 3 y nos faltaba 1. Por eso nosotros le llamamos regla de 3. La idea es siempre en los ejercicios de proporcionalidad conocer 3 de los 4 valores. ¿Por qué? Porque si nos faltan 2 valores, pues no podemos hacer nada. Si conocemos los 4, pues no tenemos que hacer nada. Si conocemos 1, pues no tenemos ni idea con qué se va a relacionar, entonces tampoco podríamos hacer nada. ¿Listo? Entonces por eso nosotros le llamamos regla de 3. En otros textos ustedes escucharán que le dicen problemas de valor perdido, porque hay 4 valores y hay uno perdido y hay que encontrarlo. O hay textos que le dicen la cuarta proporcional. Hay 4 valores, de esos ya tenemos 3, falta el cuarto y debe ser proporcional. Ahora bien, nosotros tenemos acá proporcionalidad directa. Cuando 2 magnitudes son directamente proporcionales, muy fácil, muchachos. Si una de ellas aumenta, la otra también aumenta. O si una de ellas disminuye, la otra también disminuye. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Número de estudiantes matriculados e ingresos enviados por el colegio. Entonces, ¿por qué es directamente proporcional? Si hay más estudiantes, pues ocurre algo. Y es que el Estado va a enviar más ingresos, ¿sí? Más recursos. Si hay menos estudiantes, pues el Estado va a enviar menos recursos, menos ingresos para el colegio, menos dinero. ¿Listo?
Entonces, si aumentan los estudiantes, aumentan los ingresos. Si disminuyen los estudiantes, disminuyen los ingresos. Incluso se puede ver analizándolo con la primera nada más. Me explico. Si el colegio tiene menos ingresos, pues es porque hay menos estudiantes. Si el colegio recibe más ingresos, es porque hay más estudiantes. ¿Sí? No es solo que la primera, que sea solo analizar estudiantes y después ingresos, sino que podemos mirar ingresos y también estudiantes después. En el orden ahí, digamos que no altera. ¿Listo? Gráficamente, ¿cómo se ve eso? De esta manera. Fíjense que aquí nos están dando un ejemplo entre kilómetros y litros. Y aquí están hablando que esto es directamente proporcional. Entre más kilómetros hay, nos está diciendo que hay más litros pueden ser consumidos por un vehículo. Si recorro más distancias, pues voy a consumir más litros. Gráficamente, en el plano cartesiano, esto se representa siempre como una línea ascendente, inclinada hacia la derecha. ¿Sí? Siempre inclinada hacia la derecha. Eso lo hace directamente proporcional y esto, en términos matemáticos, se llama función creciente. ¿Listo? Entonces es inclinada hacia la derecha, siempre. ¿Por qué? Pues porque si uno lo mira de esta manera, si aumenta los kilómetros, aumentan los litros. Si disminuyen los kilómetros, disminuyen los litros. Y este es el concepto de directamente proporcional. Ahora bien, cuando la proporción es inversa, muy fácil también, pues es todo lo contrario a ser directamente proporcional. ¿Qué significa eso? Pues que si una de ellas aumenta, la otra tiene que disminuir. Si una de ellas y la otra disminuye, entonces la segunda magnitud debe aumentar. ¿Listo? Entonces, ejemplo también como el que tenemos aquí. Número de estudiantes matriculados y área por estudiante del salón. Entonces, imagínense un salón, el área de la superficie, el piso. Entonces, si hay más estudiantes, si el número de estudiantes aumenta, pues ¿qué pasa? Pues que el área del salón, el área que le corresponde a cada uno va a tener menos espacio. Entonces, menos área por estudiante. ¿Sí? Le queda menos espacio a cada estudiante. Pero si hay menos estudiantes, lo que nos va a decir es que a cada uno le toca más área. ¿Listo? Esa es la relación, es contraria, pero se llama inversa, porque si una aumenta, la otra disminuye. Gráficamente, ¿cómo se ve? Observemos acá el ejemplo. En este caso es tiempo y velocidad. Y lo que nos está diciendo es que entre más tiempo pasa, la velocidad va disminuyendo. ¿Sí? Eso es lo contrario. Si el tiempo se hiciera más pequeño, la velocidad iría en aumento. Se la hace directamente, inversamente proporcional. Estas funciones en matemáticas se llaman funciones decrecientes. Y la relación inversamente proporcional se da con curvas, con gráficos inclinados hacia la izquierda. Entonces, si ustedes observan, aquí es completamente distinto y directamente proporcional. Función creciente, gráfica inclinada hacia la derecha, función decreciente para inversamente proporcional, una gráfica inclinada hacia la izquierda. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Ese es el concepto de directa e inversamente proporcional. Ahora vamos a mirar el juego, lo vemos al iniciar la próxima clase, para que lo tengan presente. Ahora, ¿cómo se resuelve un problema asociado a proporcionalidad directa? Muy fácil, muchachos. Entonces vamos a mirar, aquí ya nos están diciendo que es directa y esto es la clave de todo. Nosotros vamos a organizar los datos de acuerdo a lo que nos diga el problema, pero después de organizarlos, vamos a decidir si esa relación es directa o inversa y así mismo va a ser nuestro procedimiento matemático. Entonces, empezamos. Dice, en una panadería con 80 kilogramos de harina se hacen 120 kilogramos de pan. Y nos preguntan algo, ¿cuántos kilogramos de pan, kilogramos de pan, ahí está la pregunta, la incógnita, se pueden hacer con 90 kilogramos de harina? Pues el primer paso es organizar los datos en forma de tabla. Y cada columna, pues vamos a ponerle el nombre de las magnitudes que están relacionadas. Si leemos acá, esta primera parte nos están dando las dos magnitudes asociadas. La primera nos está hablando de kilogramos de harina. Y le ponemos acá kilogramos de harina. Y la segunda magnitud nos habla de kilogramos, pero ahora de pan. Entonces acá kilogramos de pan.
y vamos a establecer la relación en forma de tabla. Lo que nos diga el problema. El problema nos dice que si tenemos 80 kilogramos de harina, con esa cantidad podemos hacer 120 kilogramos de pan. Y nos están diciendo que ahora tenemos es 90 kilogramos de harina. No tenemos ni idea cuántos kilogramos de pan salen de ahí. Entonces eso es lo que nos preguntan. Fíjense, 1, 2, 3 datos, pero nos falta uno. Ahora, aquí lo que nosotros decimos es, ya tenemos los datos acomodados, ahora definamos por qué es proporcionalidad directa. Y en este caso es muy sencillo. Entre más harina tengamos, más pan va a resultar. Si tenemos menos harina, pues nos va a salir menos pan. Entonces la relación es directa. Y ojo que aquí es la clave, muchachos. Tenemos la tabla y vamos a multiplicar. ¿Cómo vamos a multiplicar? Cuando hay proporcionalidad directa en nuestra tabla, vamos a multiplicar en X o cruzado. ¿Listo? En X o cruzado cuando es proporcionalidad directa. Entonces vamos a hacer el proceso. Esto es una ecuación. ¿Por qué es una ecuación? Porque ya dijimos que la proporción es una igualdad entre razones. Y acá hay dos razones. Como es una igualdad, ahí, ¿de dónde sale la ecuación? Hay una igualdad, pero hay una incógnita. Y eso es el concepto de ecuación. Entonces vamos a resolver esa ecuación. Vamos a multiplicar las dos diagonales, pero como son proporcionales, el resultado de las dos multiplicaciones tiene que ser igual para que se mantenga la proporción. Como es directa, por eso es que multiplicamos cruzado. Ahora, iniciamos con la diagonal donde está la incógnita, simplemente para que la incógnita quede a la izquierda, pero se podría iniciar con cualquier diagonal. Entonces, decimos en este caso, x por 80, que es la primera diagonal, es igual a la segunda diagonal, 90 por 120. 90 por, voy a poner acá 120 entre paréntesis para que sea mejor. Listo, ahí tenemos nuestra ecuación. Es una igualdad y hay una x. Ahora hay que despejar x. Y aquí, pues esto es muy sencillo porque lo que decimos sencillamente es que como esta x hay que dejarla sola, eso es despejar, este 80 que está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir acá al otro lado. Entonces x sería igual a 90 por 180 dividido, perdón, por 120, aquí por 120 dividido en 80. Y nosotros aquí pues hacemos la multiplicación y la división. En este caso yo voy a hacer algo más sencillo y es cancelar estos dos ceros para que me quede 12 y 8. Y acá el 90. Pues como acá me quedó 12 y 8, le puedo sacar cuarta. Cuarta de 8, 2. Cuarta de 12, 3. 92. Entonces mitad 1, mitad 45. Y entonces 45 por 3, eso nos da 135. Entonces 135 es la respuesta. Pero ese 135 está aquí. Son 135 kilogramos de pan. Entonces, como es un problema y nos hicieron una pregunta, como en el colegio ponemos la respuesta. Con 90 kilogramos de harina, podemos hacer 135 kilogramos de pan. ¿Listo? Y ahí sería nuestra solución al problema de razonamiento proporcional con proporcionalidad directa. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué pasa si ahora la proporción es inversa? Debe haber un cambio. Aquí es donde hay que tener en cuenta eso. Pero bueno, me voy a volver un momento para que comprobemos. Esta comprobación la van a hacer ustedes mientras ven el video. Aquí nos dio 135. Si multiplicamos 135 por 80, nos tiene que dar lo mismo que multiplicar 90 por 120. ¿Listo? Esa es la comprobación en la proporcionalidad directa. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Ahora sí, vamos acá a nuestro siguiente problema, que aquí ya nos dicen que es inverso porque es el ejemplo para mirar cómo se resuelven ese tipo de proporcionalidades. Dice: una piscina portátil ha tardado en llenarse 6 horas utilizando 4 grifos iguales. Esta es la clave para que sea proporcional, que los grifos saquen la misma cantidad de agua
porque si son grifos distintos, pues no habría proporción. ¿Cuántos grifos iguales a los anteriores serían necesarios para llenarla ahora, no en 6 horas, sino en 3 horas? Es lo mismo que en el ejercicio anterior. Fíjense que al principio es similar. Hay dos magnitudes. Tiempo de llenado de la piscina, que viene dado en horas. La magnitud se llama tiempo y está dado en horas. Acá nos dice horas y horas. Debe coincidir la unidad de medida. Número de grifos. Aquí nos dicen 4 grifos y aquí no sé cuántos grifos. O sea, necesitamos averiguar la cantidad de grifos. Por eso se llama la magnitud. Número de grifos. Y vamos a organizar la tabla. Lo que nos dice es que con 6 horas, perdón, con 4 grifos nos demoramos 6 horas. Entonces, o que utilizamos 4 grifos y se tardó 6 horas. Ahora resulta que yo quiero tardarme, son 3 horas en llenar la piscina, no 6. ¿Cuántos grifos necesito? Pues eso es lo que necesito averiguar. Pero, como ya tengo organizada la información, aquí siempre debo detenerme a hacer la pregunta. ¿Cómo es la relación entre tiempo de llenado de la piscina y número de grifos? Entonces, ¿será que entre más grifos tenga yo abiertos, más tiempo tardo? No, ¿cierto? Debe ser al contrario. O sea, si yo abro más grifos, es porque quiero que sea en menos tiempo, que se llene más rápido o en menos tiempo. Entonces la relación es inversamente proporcional. A más grifos, menos tiempo. A menos grifos, más tiempo. Entonces, aquí es la clave. Cuando es inversamente proporcional, ya no vamos a multiplicar cruzado, nos vamos a multiplicar de frente. ¿Listo? Esa es la clave. Entonces, como va a ser de frente, la ecuación va a quedar x multiplicado por 3. Entonces sería x por 3 es igual, y vamos a multiplicar 4 por 6. Entonces aquí sería 4 por 6. Y nuevamente, esta x hay que dejarla sola, luego este 3 que está multiplicando, vas a dividir al otro lado. Entonces x es igual a 4 por 6 dividido en 3. Como acá no estoy usando calculadora, entonces tercera de 3, 1. Tercera de 6, 2. Aquí ya quedó un 1, no pasa nada en el denominador. 4 por 2, 8. Y ese 8 corresponde, según la tabla, al número de grifos. Entonces decimos 8 grifos. Y vamos a poner nuestra respuesta. Lo que decimos es que para llenarnos la piscina, en 3 horas, necesitamos 8 grifos. Y tiene todo el sentido del mundo. Voy a hacer el ejercicio mal. Imagínense que aquí yo digo, eso no importa, voy a multiplicar cruzado. Si multiplico cruzado, entonces sería 6 por x igual a 3 por 4. Esto sería x igual a 3 por 4 dividido en 6. 3 por 4, 12, dividido en 6, 2. Entonces yo diría, 2 grifos. Entonces imagínense esta situación. Siempre que usted resuelva una regla de 3, la resuelva bien o la resuelva mal, le va a dar un número. El tema es que tenga sentido. Esta conclusión, si hacemos el ejercicio mal, nos estaría diciendo que si usted abre 4 grifos, se demora 6 horas, pero que si solo abre 2, se demora 3 horas. No tiene ningún sentido que entre menos grifos se llene más rápido, se tarde menos tiempo. Pues para eso entonces no habrá ninguno y ya se llenó. ¿Sí? No tiene sentido lógico eso. Para que lo tengan muy presente a la hora de analizar y resolver los problemas. ¿Cómo se comprueba? Pues en este caso la comprobación en inversamente proporcional, pues no puede ser cruzado porque no nos va a dar. Tiene que ser de la misma forma de como se abordó acá. Si multiplicamos 3 por 4, 6 por 4, nos da 24. Aquí nos dio 8. 3 por 8, 24. Se mantiene la proporción. ¿Listo? Entonces, de esa manera es que nosotros abordamos las proporciones tanto inversas como directas. En la próxima clase nosotros vamos a continuar
haciendo ejercicios frente a eso. La primera parte de la clase va a ser el juego, donde ustedes van a decidir si las dos magnitudes que nos están planteando son inversamente proporcionales o directamente proporcionales. Y después vamos a resolver una serie de problemas muy similares a los que hemos planteado en este momento. Bien, muchachos. Ahora, para que en esta semana tengan ustedes lo que yo espero que sea un 5, una buena calificación, entonces tengan en cuenta lo siguiente. Aquí hay dos problemas. Ustedes tienen que definir, hay uno que es directo y otro que es inverso. Lo que van a hacer ustedes es que en grupos de máximo 3 personas, en una hoja, bien bonito, no es necesario que tenga portada, pero en una hoja marcada con el nombre de los integrantes, van a resolver esos dos problemas en los que, como ustedes consideren, si es directo o inverso. Ese es el análisis que deben hacer. Y al iniciar la clase del jueves, nuestra próxima clase, al iniciar me entregan esa hoja. ¿Listo? Si al iniciar no me han entregado, ni durante ni al finalizar la clase, me pueden entregar nada. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Entonces, pues aquí ya queda finalizada la parte de la sesión. Es una sesión que, pues si la miramos en términos de grabación de un video, es muy corta. Pero ¿cuál es el objetivo? Si no entendieron algo de acá, pausen el video, devuélvanse, vayan haciendo el procedimiento ustedes. Esa es la idea con este tipo de clases con aula invertida, y es que ustedes lo miren con más calma. Si no entienden algún concepto, se devuelven, vuelven y lo revisan. Y en el Classroom, donde encontraron este video, hay un formulario de Google con la asistencia a la clase virtual. Entonces van a ingresar y lo van a diligenciar. Ese formulario pues va a estar abierto hasta el miércoles antes de la siguiente clase. Listo, muchachos, entonces espero que haya sido de su agrado, que hayan entendido todo y nos vemos en la próxima clase. Un abrazo.